Vivers, soy Ana, vuestra profe de lengua del Centro de Estudios Luis Vives, y en este vídeo vamos a resolver el examen de la convocatoria ordinaria de la PCE de 2022, que es el examen que habéis hecho hace unas horas. Primero de todo, indicaros que el examen está ya colgado en nuestra web. Si vais a luis-vives.es y pincháis en recursos, tendréis que bajar hasta la parte donde dice exámenes resueltos y encontraréis las diversas convocatorias y distintos accesos a la universidad. Pincharemos en junio de 2022 y entraremos en el examen de lengua. Lo voy a ampliar un poquito para que se vea mejor. Seguimos teniendo un modelo COVID. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos 3 bloques en los que se van a distribuir todas las preguntas de nuestro examen. Un primer bloque con preguntas objetivas, lo que llamamos comúnmente tipo test, 12 preguntas de las cuales escogeremos un máximo de 10. Un segundo bloque, que es la argumentación, redactaremos una de las 2 opiniones que nos planteen. Y por último, un tercer bloque de literatura, del que hablaremos al final de este vídeo. Pues bien, el texto del que parte el examen y acerca del cual se plantean las preguntas se titula Huérfanos digitales, cuyos autores son María Solano e Ignacio Blanco. Este texto habla básicamente del concepto de brecha digital. Lo tenéis, ya os digo, colgado en la web, lo podéis ver tranquilamente, veréis que tiene muchas referencias a estudios acerca de este concepto y demás. Vale, vamos a la primera de las cuestiones que nos plantean. Dice que el objetivo principal del texto, ¿cuál sería? Pues sería la opción correcta, la A, llamar la atención sobre la necesidad urgente de promover la educación en los medios digitales. Una de las cosas que comenta el texto, que lo veréis si lo estáis leyendo al inicio, es que estamos en un momento en el que la mayor parte de las cosas que conocemos no las experimentamos en primera persona, sino que las hemos leído, nos hemos informado, o sea, alguien nos lo ha contado. Entonces habría que tener mucho cuidado acerca de la veracidad y de cómo gestionamos toda esa información disponible en Internet. La segunda de las preguntas nos van a hablar de conectores y son en definitiva y por eso. La opción correcta sería la opción C. En definitiva, introduce siempre una conclusión. Pensad que es para un cierre, para sintetizar lo que vamos a decir, para concluir. Y por eso sería una consecuencia. He perdido el autobús, por eso he llegado tarde. O sea, es una consecuencia de la acción previa. La pregunta número 3 sigue siendo algo acerca de la comprensión del texto. Nos pregunta por el concepto de huérfanos digitales, ya os digo, mencionado en el texto, y la respuesta correcta sería la C. Son los niños cuyos padres no saben usar la tecnología y por ello no pueden acompañarlos en su aprendizaje. Habla de la importancia de que siempre estemos acompañados por alguien en el aprendizaje y lo que ocurre cuando la generación previa, que debería formarte, no está instruida en un determinado tema. La pregunta número 4 nos pregunta la estructura morfológica de desórdenes. Desórdenes se ha formado con un prefijo des, un lexemo raíz orden y el flexivo de número es, ¿vale? Es, nos está indicando que está en plural. La palabra inaplazable es una palabra derivada. Se ha formado por una sufijación, tendríamos primero el adjetivo aplazable y luego le ponemos el prefijo in. No sería parasintética, recordad la diferencia. Si tiene prefijo y quito el prefijo y la palabra no existe, es parasintética. Si quito el prefijo y la palabra sí existe, es derivada. Al poder quitar in y existir aplazable, lo que tenemos es una palabra derivada, formada por un proceso de prefijación sobre el adjetivo que ya estaba, aplazable. La pregunta número 6 habla de las palabras infodemia e infoxicación. Se han creado por acronimia. O sea, acronimia, recordad que es coger distintas partes de las palabras que la han formado. En el libro tenemos la palabra teleñeco, televisión y muñeco. Pues aquí infodemia, información, pandemia, o sea, como que hay información en todas partes, es una pandemia de información, e infoxicación, información de nuevo e intoxicación, ¿vale? La pregunta número 7 de sintaxis, un poquito más asequible que las primeras de este examen. En la oración hay que estar preparados, el verbo subrayado es el verbo haber, un clásico, el verbo haber es un verbo impersonal, nunca, nunca, nunca tiene sujeto. La pregunta número 8, igual, otro clásico de la sintaxis en los exámenes de PCE.
En la oración, la importancia de este pensamiento radica en la realización de nuestra ciudadanía, está directamente condicionada por la cantidad. El elemento subrayado es un complemento de régimen, radica en eso, radica en algo, ¿en qué radica? El complemento de régimen, recordad, la preposición acompaña al verbo, de hecho está tan unida a él que si quisiéramos preguntarle algo al verbo, la preposición seguiría ahí unida a él, diríamos en qué radica. Muy bien, la pregunta número 9 nos pregunta por el valor de sino en ese contexto, en esa frase en la que aparece esta palabra subrayada. Sino siempre es una conjunción, ¿vale? Siempre, 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 una conjunción. La pregunta número 10 dice, las palabras padre e hijos mantienen entre ellas una relación semántica de cohiponimia. Padre, hijos, podríamos incluir, yo que sé, abuelos, tíos, primos, tienen en común que son todas ellas hipónimos de un concepto mayor que es el concepto de familia. Ese sería el hiperónimo. O sea, familia es el hiperónimo, padre, hijos son su hipónimo, la relación que comparten los hipónimos entre ellos es de cohiponimia. Por último, vamos a la 11 y la 12, que son las de léxico, las de léxico semántico. La número 11 nos dice cuál de las siguientes palabras es un antónimo, es decir, un contrario de antaño, sería ahora. Y la número 12, un sinónimo de la palabra vislumbrar sería conjeturar, ¿de acuerdo? Bien. Si tenéis cualquier duda, de todas formas, poneos en contacto con nosotros, la resolvemos y os orientamos acerca de las posibles cuestiones que os hayan surgido con el test. Después, vamos a la parte del texto argumentativo, 2 puntos. Muy importante lo de siempre, planearlo antes de escribir, revisar la ortografía, ese tipo de cosas. La primera de las cuestiones que podéis escoger decía que elaboraseis un breve texto argumentativo sobre restringir el uso de Internet tiene la ventaja para el desarrollo de capacidades cognitivas porque permite emplear la capacidad de razonamiento y de experimentación. ¿Argumentos a favor o en contra? Bien, pues nosotros hemos planteado una estructura deductiva en la argumentación que os ofrecemos en la web. Ya sabéis que aquí la respuesta es totalmente libre, pero es aconsejable seguir una estructura deductiva. En el primer párrafo tenemos una tesis, una idea introductoria, en la que se habla de que es cierto que nos pasamos gran parte del día y realizamos muchísimas acciones a través de Internet. En un primer párrafo lo hemos iniciado con el marcador por un lado para hablar del razonamiento, que sí que es verdad que se ve mermado por la cantidad de horas que usamos Internet y la inmediatez de no conozco esto, voy a buscarlo rápido y dejamos de razonar. Y sin embargo en el siguiente párrafo, en el siguiente argumento, empezamos con sin embargo porque pese a que damos la razón a que quizás sería interesante restringir el número de horas que usamos en Internet para fomentar nuestro raciocinio, no podemos negar que Internet tiene múltiples beneficios, entre ellos para la experimentación precisamente. O sea, somos capaces de ser más creativos y tener más recursos, más ingeniosos gracias a muchas de las herramientas que encontramos en Internet. Muchas de ellas se usan incluso en educación. Y bueno, párrafo final, la síntesis, la conclusión, en el que recapitulamos que es verdad que el exceso de horas de Internet puede tener algún inconveniente para nuestro pensamiento, para nuestra capacidad de raciocinio, pero que no todo es malo, no hay que demonizar Internet, no seamos tan hipócritas, porque cierto es que tiene múltiples beneficios, entre ellos que potencia ciertas capacidades como lo podría ser la creatividad o la experimentación. El segundo de los textos, hablando con vosotros, muchos me habéis dicho que habéis escogido este. Puede ser interesante, la verdad. Preguntaba sobre si en el futuro no existirán profesiones no digitales. Todos los trabajos se desarrollarán a través de Internet mediante herramientas tecnológicas. Pues volvemos a lo mismo, proponemos una estructura deductiva con un párrafo introductorio en el que reconocemos la digitalización de de las profesiones en general. Es algo que tenemos a la vista. Estoy corrigiendo un examen con una cámara. La digitalización es evidente. Y bueno, aportamos 3 argumentos para sostener nuestra idea y nuestro punto de vista. En un primer argumento volvemos a hablar con un marcador, con en primer lugar, la pandemia ha puesto en relieve, ha puesto en evidencia que muchas de las profesiones se pueden realizar y se pueden desempeñar perfectamente
con tecnología y que no tenemos que recurrir tanto a lo presencial. O sea, muchas de las cosas que antes era impensable que pudiéramos no tener que desplazarnos hasta un sitio a gestionarlas, ahora las hacemos con total naturalidad, pues gracias precisamente a Internet, a las aplicaciones, a las webs. Otro de los argumentos es las ventajas que eso ofrece. Tenemos uno de los problemas más palpables de nuestra sociedad es la contaminación. Cuando estábamos todos en casa, cuando las clases eran online, cuando todo el mundo teletrabajaba, la contaminación se redujo. Cierto es que tenemos que volver a la vida y que moverse al final implica contaminar, pero si fuera posible evitar un desplazamiento hasta el lugar de trabajo, esa contaminación se reduciría muchísimo. Otra de las ventajas sería también el precio de la vivienda. Para muchos un precio desorbitado, por supuesto. Entonces, si no tuviéramos que vivir en grandes ciudades que nos ofrecen empleo, pues quizá optaríamos por desplazarnos y vivir en pueblos. Por ejemplo, el caso de la España deshabitada, que creo que lo tenéis en los temas de geografía. Sin embargo, aquí ponemos un contraargumento. Es cierto que sería, por lo menos a día de hoy, es irreal pensar que todo en un futuro próximo va a poder ser tecnológico. Hay muchísimas profesiones que, aunque se han ido digitalizando, al final siempre tendremos que recurrir a acudir físicamente a hablar con un humano que nos oriente. La síntesis, empleamos otro marcador, estamos hablando de cómo podrían, de que los trabajos se han ido poco a poco acomodando o haciendo uso de los avances tecnológicos, pero lo cierto es que una digitalización total, por lo menos en un futuro más o menos próximo, no parece muy evidente. Vamos al bloque 3, al bloque de literatura. Dos preguntas planteadas, una de ellas la poesía española posterior al 39, otra el teatro posterior al 39. Pues una sorpresa para muchos, entre los que me incluyo, dado que habían incluido 4 temas nuevos, con autores, unos temas en los que habíamos hecho mucho hincapié y que habíamos esperado que fueran y finalmente no han sido. Aún así, nada, simplemente deciros que espero que os haya ido bien esta parte, que estos temas los llevaseis preparados. La poesía española, que los habíamos trabajado en clase, la poesía española posterior al 39 se caracteriza sobre todo por la censura, que es todo lo que caracteriza a lo posterior al 39. Recordad que enseguida hablamos de los conceptos de arraigada y desarraigada. Es el género que enseguida puede ir marcando una diferencia con lo que era la literatura oficial, la literatura del régimen. Tenemos autores súper importantes como, como pudieron ser Vicente Aleixandre, Dámaso Alonso, con esa fecha tan importante que fue 1944, los años 50 con esa tendencia social, los años 60 con la poesía de la comunicación y los años finales en los que hablamos de los novísimos, ¿de acuerdo? Esos autores que tenemos en el final del franquismo con la poesía. Recordaros algo que he repetido muchísimo en clase, que la poesía es el género que teóricamente lo tenía un poco más fácil, entre comillas, porque no tiene que decir tan explícitamente las cosas, sino que podía sugerirlas. Sí que es verdad que eso hace que complique un poco la comprensión, pero bueno. El tema del teatro posterior al 39 es un tema que, como ya tratamos en clase, tiene muchas formas de organizar. Lo sensato es hacerlo pues, por épocas y demás. Hablar del exilio con la figura importantísima de Margarita Xirgu. Los años 40, esa tendencia que es una tendencia falangista, es lo aceptado por el régimen, básicamente. Autores que empiezan a hacer un teatro un poquito diferente, con obras humorísticas, y cómo todo esto va avanzando. En este tema, por ejemplo, está Buero Vallejo, que era uno de esos autores que habían incluido nuevos este año y que pensábamos que podía ser uno de los autores incluidos. Y bien, poco más que deciros de esta parte, chicos, ya sabéis, tenéis todo desarrollado en la página web, en esta solución ya puesta, ya publicada, los años finales del franquismo con esos grupos de teatro independientes. No me quiero enrollar mucho más porque si no ya sería repetitivo y lo dicho, tenéis todo esto en la web. Espero que os haya ido de corazón muy bien.
contadnos cualquier duda que os surja, cualquier consulta que tengáis de cara al examen de lengua. Os deseo toda la suerte del mundo y que vaya muy bien. Un saludo.